Jorge Molina Aguilar respira profundo cuando habla de la muerte. Habla con respeto y solemnidad, con lenguaje académico pero sencillo, sobre esa gran sombra que la humanidad siempre ha percibido con incertidumbre. Este psicólogo y candidato a doctor en ciencias sociales ha escrito un libro llamado Pedagogías de la Muerte, en el que busca explicar a través de narraciones cómo entender la muerte. La entrevista se hizo en un cementerio local, rodeado de tumbas que arreglaban por la cercanía del Día de los Santos Difuntos. Bueno, es una narrativa de discursos fúnebres. Tiene dos partes este libro. En la primera parte hay 8 discursos fúnebres y a través del discurso se va narrando la historia de las personas que han fallecido. Esa narrativa que va como buscando recuperar dignidad a través de una memoria y luchando contra algo que en el libro aparece, esta institución, digamos, como el enemigo dentro del libro, que se llama el Ministerio del Olvido. Y entonces es una lucha constante y se va logrando a veces a través de la narración, del discurso fúnebre, del ritual, del recuerdo, del epitafio, a veces del canto, y también se va logrando en algunos momentos a través de una narrativa donde hay ciertos componentes simbólicos que nosotros bien los pudiéramos comentar como fantasía, pero en realidad tienen un símbolo de estar ahí. También el libro posee una selección de arte gráfico del Salvador entre 1950 y 1965, de diferentes periódicos y revistas, porque yo quería recuperar un poco de ese arte gráfico que aparentemente no tiene nada que ver con lo que se va narrando en el libro, aparentemente, pero cada quien va a irlo asociando y apropiando como quiere. Esa es una primera parte que tiene como objetivo vincular, ¿no? Transmitir o conectarse con el dolor y también con la alegría, en este caso. Es una narrativa muy sencilla de leer, muy dócil, pero muy simbólica, ¿no? Y luego hay una segunda parte donde aparecen 2 artículos científicos que yo publiqué en revistas indexadas acerca de este tema, ¿no? Uno tiene que ver con la muerte y el duelo durante el primer año de pandemia desde un enfoque postestructuralista. Eso quiere decir, se forma un cuerpo como de un cuerpo teórico, un cuerpo epistémico, para ver de forma crítica las ideas que nosotros hemos aprendido acerca de la muerte, como este tema de la muerte, o la vivencia del duelo en fases. Entonces, ese artículo formula una visión crítica para poder analizar esto a través de otra perspectiva. Son una mezcla, eh, son una mezcla que está diseñada para que cada quien pueda apropiarse de ella y vincularla incluso a gente que cada uno conozca, ¿verdad? A través de la experiencia, por ejemplo, del discurso fúnebre hacia una enfermera, usted y un lector puede encontrar una cantidad de experiencias que le vinculan a algo similar, o a través del fallecimiento de un hijo, como el caso del capítulo de las orejas de Flavián, o el fallecimiento de una abuela, y también la vivencia de la muerte y el duelo, el luto, hacia especies o hacia seres no humanos, ¿verdad? Porque la muerte no solamente se presenta cuando muere una persona, uno muere varias veces en la vida. De repente pierde una relación, pierde un familiar, y hay algo en uno que muere. Eso se transforma en otra cosa. Y el libro no solamente plantea un tipo de modalidad de muerte, sino que también plantea muertes simbólicas. Bueno, precisamente el tema que se llame pedagogías de la muerte tiene que ver con que es una reflexión filosófica y política acerca de cómo aprendemos a asimilar lo que es la muerte. La muerte es una palabra. Todos pueden cuestionar teóricamente lo que es la muerte. Hay gente que te dice la muerte no existe, es una ilusión, porque el alma es inmortal, y hay gente que estudia este tema del alma,
pero lo que yo tengo certeza es que la muerte es una palabra y esa palabra tiene ramificaciones que tú vinculas con otras cosas, ¿no? Entonces, el libro te lleva a esa reflexión, ¿ok? ¿Con qué vinculo esta palabra, verdad? ¿La vinculo con el miedo? ¿Cómo he aprendido a vincularla con el miedo? Y luego también, y esa es una postura que yo mantengo personalmente, es que yo, yo tengo la certeza absoluta de que me voy a morir. De que un día voy a estar aquí o tal vez incinerado o devorado por los animales, no lo sé, pero nuestro paso por esta vida es pues corto en relación al tiempo que tiene la Tierra, el universo. Uno tiene que aprender a disfrutarlo, a vivirlo lo más que se puede y creo también que te deja otra reflexión, y de nuevo es una postura muy personal que yo trato de mantener siempre en este tema, y es que la muerte no es un evento final en sí, sino que es un proceso. Eh, En este momento, todos los que estamos aquí presentes nos estamos muriendo. Desde el momento en el que nace, el cuerpo se va degenerando, ¿verdad? Las células van muriendo hasta llegar a ese punto de cese de actividad vital que nosotros llamamos en Occidente la muerte. Pero es un proceso y si tú puedes aprender desde pequeño que es un proceso, que eso va a vivirse, ¿no? Yo creo que puedes aprender a ver la vida de diferente manera porque precisamente el libro te conduce a que reflexionar sobre la muerte implica reflexionar en la vida. No, porque la muerte es una cosa incognoscible, nadie ha regresado para decir, mira, el primer momento en que te morís vas a sentirte de esta forma. Hay teorías, hay ideas que lo vinculan a diferentes formas de experiencia que pueden haber, pero más allá de eso no hay, y van a seguir evolucionando, por supuesto, pero el punto es poder reflexionar en ese fenómeno porque todos los días te lo encuentras. La muerte es algo cotidiano y aún así nunca nos deja de asombrar. En el libro, bueno, precisamente porque hay gente dentro de la narrativa que cuando lo lean se van a dar cuenta que dejan preparadas varias cosas y quien descubre eso a través del discurso fúnebre va hablando de gente que se había preparado desde hace mucho tiempo y te sorprende, ¿no? Hay una parte de la narrativa de una señora, de doña Aurelia, que se habla de la señora de la tienda. Y de nuevo, el libro escrito en Murcia o el libro escrito en Princeton o en McGill, no te va a hablar de la señora de la tienda que vendía trompo Duncan, porque no lo vive. Pero para nosotros eso sí es importante. ¿Y qué pasa cuando perdés a la señora de la tienda, con la que vos te has vinculado, la que te ha visto crecer? ¿Y qué es lo que dicen todos los adultos en ese momento que vuelven a ser niños sobre ella? Que la señora había dejado preparado quienes habían quedado debiendo. Porque tenés conciencia que tu presencia aquí no es eterna. La única manera de hacerla eterna es a través del legado que dejas, de tus acciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, descubrimos autores salvadoreños que llevan cuánto tiempo de haber muerto y aún así no dejan de estar inmortalizados en nuestra memoria, es como Salarrué, como Roque Dalton, que se mantiene ahí, ¿no? A través del arte. El arte es esa cosa maravillosa que te sirve como ese portal hacia esa inmortalidad, ¿verdad? Pues yo creo que en algunas ocasiones las personas sienten cierto nivel de paz en asumir esas creencias como dogmas, como verdades absolutas, y tienden a pontificarlas, ¿verdad? A decírnoslas como eso así es. Mucha gente cuando alguien fallece dice se fue. Y yo digo, pero ¿se fue para dónde? ¿Y por qué no alguien después de decir se quedó? ¿Verdad? Y otros tienen la creencia de que el alma ahí queda y que está permanentemente y que aparece. Yo creo que en algunos casos eso te da cierto polo a tierra, y estoy hablando de una forma muy figurada, para sentir de que hay algo de estabilidad, por lo menos a través de tus creencias, ¿verdad? Porque es un país bastante inestable. Entonces eso va mutando un montón.
En ese artículo, en esa segunda parte, que la segunda parte se llama Pequeños Infartos, que son esos artículos, yo agarré 2 artículos para no aburrir al lector, porque es súper aburrido estar leyendo eso. Pero es por si alguien le da una curiosidad académica, científica, pues tiene ese pequeño infarto por ahí. Y es precisamente el ritual y esas creencias te da cierta certeza, ¿no? de navegar, porque para algunas personas puede resultar terrorífico que el alma y que el individuo no pueda aspirar hacia la inmortalidad, hacia ese concepto de inmortalidad que tanto se lucha por alcanzar, ¿verdad? Porque ya ves como hay gente que quiere, hoy en tecnológicamente un individuo que quiere trasplantar una cabeza a otro cuerpo o poder sintetizar la conciencia de alguien y pasarla a otro cuerpo. Desconozco si eso se va a lograr algún día, pero creo que siempre hay una búsqueda hacia esa inmortalidad, ¿no? Y creo que las creencias te acercan a eso, te dan una certeza, un arraigo, y se vinculan con las tradiciones, ¿no? Y la fuerza de la tradición es tremenda en estos países. Los conquistadores españoles hablaban de la fuente de la eterna juventud Ajá. y la tradición cristiana habla de la vida eterna. Siempre ese concepto de inmortalidad se vincula a ciertas culturas, ¿verdad? No a todas. Hay culturas donde, por ejemplo, y en el libro se habla de eso, en el capítulo de Gringo, Sangre de Maíz, a través del canibalismo compasivo. Y existe esa forma de canibalismo compasivo, es decir, en otras culturas que nosotros consideramos primitivas, el muerto se devora, se come entre todos los miembros de la comunidad, se prepara de una manera. Y esa es otra forma de asimilarlo. Se sabe que no se va a inmortalizar, sino que se incorpora hacia el cuerpo del otro. Por eso se hace por un acto de compasión. Son otras modalidades de entender la muerte, el luto y el duelo, que son, como dijéramos, 3 caras diferentes de un fenómeno más o menos similar, ¿verdad? Que van ahí de la mano. Mira, yo creo que tiene que haber un esfuerzo, bueno, muy grande para prevenirlo, ¿no? Para minimizarlo o anular que se den ese tipo de fenómenos, porque nadie tiene por qué pasar por eso, ni la familia ni la persona que asesinen, eh, idealmente, pero dadas esas circunstancias en las que se presenta, yo creo que tiene que haber primero un énfasis en el derecho, ¿verdad? En el derecho humano, una, como dijéramos, una mayor certeza de que el aparataje que te rodea siempre va a ser el mayor esfuerzo posible para que se haga justicia. Mientras no podamos tener justicia hacia la persona que falleció, pues, yo creo que difícilmente podemos hablar teóricamente de duelos simbólicos de diferentes modalidades. Yo personalmente me atrevería a decir que algunas personas ni siquiera han vivido el luto. O sea, viven como un luto interrumpido, ni siquiera se desarrolla un duelo porque hay condiciones tan poco dignas en las que se presenta esa situación que creo que interrumpe o no permite que eso se dé. Creo que la certeza de saber, por ejemplo, que se dio una muerte violenta y que va a haber una justicia y que esa justicia va a funcionar, creo que te da un componente distinto para poder asimilar lo que sucedió. Nunca va a ser una restauración, ¿verdad? Pero sí hay un componente, me atrevería a decir, más reparador. Trato de ser un poco cuidadoso con las palabras porque son semánticas prestadas, ¿verdad? No se repara como el repuesto de un carro, pero es una semántica prestada y yo creo que esas condiciones de dignidad y de derecho tienen que estar como una antesala muy previa a toda esa muerte violenta. Yo sé que se presenta estadísticamente en El Salvador bastante, lo he visto. eh, Sin embargo, se presentan en todo el mundo, ¿verdad? No, en algunas partes obviamente casi que nulo, pero por ejemplo yo viví en Inglaterra y en Inglaterra también hubo una ocasión de que hubieron muertes violentas afuera de un partido de fútbol.
Y era todo por un equipo contra el otro y toda una cultura interna sobre los hooligans y lo que llamamos hincha, ¿verdad? Pero mataron gente, o sea, mataron al esposo de alguien, al hijo de alguien. Las condiciones en las que eso se da de violencia son muy fuertes y también creo que generan un impacto muy duro en las personas que quedan. Yo creo que vivimos la muerte al inicio de la pandemia y como ha sucedido con otros fenómenos, no solo con la pandemia, se vive esa experiencia de la muerte en tercera persona. Vivís la muerte y decir, murieron tantas personas en Wuhan, en China, murieron tantas personas en Italia, y poco a poco vas viendo que la experiencia en tercera persona se va acercando a la segunda persona. Fíjate que murió fulano de tal allá cerca de la colonia de tu abuela. Va siendo segunda persona, ¿no? Cuando la muerte se acerca en segunda persona, te hace reflexionar en algo que se llama mortem proprium, ipsum proprium, y es esa muerte de uno mismo. Porque de segunda persona ya la que queda es la muerte en primera persona. Y te lleva a reflexionar como el siguiente, o sea, de verdad, esto me puede pasar a mí. Claro, de nuevo, lo vivimos todos los días. Muere gente cotidianamente. Cada minuto está muriendo alguien. Mientras yo estoy hablando, alguien debe estar muriendo. Y aún así no nos deja de impresionar porque nos hemos educado de tal manera en que la muerte se vuelve este fenómeno incognoscible, extraño, al que no queremos llegar, ¿verdad? Eh, Creo que la pandemia te hace reflexionar un poco acerca de la vida que estás llevando. Solo el hecho de que hayas tenido que estar encerrado en la casa te hace reflexionar en la vida que tenés, en las carencias y en las oportunidades que eso tiene, ¿no? Mucha gente que salía y decía, yo no quiero volver a vivir ahí porque no hay jardín y aunque sea un pedacito de tierra quiero tener. Y otra gente en condiciones difíciles, ¿verdad? Muy vulnerables. Creo que el ir acercando la muerte, no solamente a través del fenómeno como tal, de la pandemia, sino que de la manera en la que se le dio cobertura mediática, ¿verdad? Porque fue una cobertura mediática terrorífica totalmente. Yo me acuerdo la primera semana que yo sentía que si sacaba la basura como que se te iba a ir desvaneciendo, ¿verdad? Así en esqueleto porque tenés miedo, decís, si saco la basura y toco otra cosa, ¿podrá pasar esto? Claro, y hemos perdido mucha memoria de eso. Tan hemos perdido memoria de eso que toda la gente ya actúa como que si ya se acabó. Eh, yo creo que te hizo reflexionar un poco más en tu vida por un momento, solo por un momento. Este país olvida muy rápido. Ya con los meses eso se va olvidando. Si no, mire, yo pensaba solamente la reflexión obligatoria que tuvo que haber sobre el teletrabajo. Y la gente aprendió a vivirse llevando trabajo para su casa, a rediseñar la vida, pero yo dije, bueno, pero tal vez puede ser al final también una reflexión de decir, hey, esa idea de la hora nalga, de estar ahí sentado y ese fetiche de estar viendo al empleado todo el día, tal vez lleva a que la gente reflexione que no siempre es necesario. Hay trabajos donde sí, hay trabajos donde no, pero no fue así, ¿verdad? A mí me llevó a reflexionar en el poder de nuestra tradición, ¿verdad? Cómo luchamos para volver al punto inicial, a ver, ese punto que nos enfermó tanto. Luchamos por volver a ese punto inicial en el trabajo, en el ritual. La gente decía, bueno, no voy a poder estar por acá, pero detrás del muro tomarle un video y ahí vamos a estar. Y la gente se vestía en su casa, en otro país incluso para estar presente. Y los servicios fúnebres, los manejos de las exequias fueron muy sabios. Esa gente es una industria exitosa, ¿verdad? Siempre van 5 pasos adelante de todo lo demás. Es un marketing perfecto casi. Y, y la gente siempre lucha por volver a esa tradición, ¿verdad? Como, de nuevo, el tema de la dignidad, el tema de la tradición, el tema del derecho. Es decir, fíjate que lo tuvieron que enterrar en un lugar donde enterraron a todos los demás. Eso es la muerte, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no va a tener ahí donde le habíamos destinado? No, hay que trasplantarlo para que esté a la par de fulano de tal. Esas son tus tradiciones y hay que entenderlas, hay que comprenderlas y hay que respetarlas.
porque eso sucede mucho a veces en mi profesión, que la gente por ser crítica se vuelve criticona y no quiere entender la experiencia de la muerte desde la interculturalidad y desde la visión de los demás. Y hay que respetarlas. La gente tiene ese derecho. Con todo, así como los panes, ¿verdad? ¿Cómo lo quiere? Con todo. Hay que verlo con... No hay que negar que hay sentimientos involucrados, que hay afectos. Mira, y eso lo planteo yo, la gente, creo que está en el último, en Pequeños Infartos, donde hablo sobre la teoría de los biosimilares en el caso del duelo. Y la gente incluso adolece cuando muere un artista que nunca conoció. Muere Elvis y la gente se disfraza de Elvis en generaciones ajenas al mundo de Elvis. La gente vive, y eso es lo que yo le llamo ese proceso de biosimilaridad. La gente vive esa teoría, esa experiencia y trata de asemejarse hacia eso que pierde para poder verlo todos los días y retornarlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que, y ahí hay afectos, ¿no? Sentir, se murió Elvis y sentí un montón de afectos. Hay razonamiento también, ¿verdad? Hay un razonamiento que te dice, bueno, eso fue 20 años antes que naciera, ¿verdad? Hay razonamiento de por medio, sí. Hay historia de por medio. Todos esos componentes están ahí de por medio. En algunas personas, por su característica de su identidad, su personalidad, sus humores, sus temperamentos, pues se sentirán más vinculados de una forma y no de otra, ¿verdad? Pero no es que haya una mejor forma u otra, ¿no? En algunos casos habrán duelos patológicos, ¿verdad? Duelos que no se resuelven después de mucho tiempo y ya van generando otros caos en la vida de un individuo. Pero hay culturas donde eso no se vive así, donde se vive con alegría. Yo creo que como una celebración, como en algunas ocasiones será una celebración, para mí el 2 de noviembre siempre ha sido yo no me gusta ocupar la palabra eco, yo diría que para mí ha sido una reverberación de las personas que existieron cercanas a mí, y ese día me permite hacer una pausa para poder pensar qué me dejaron ellas en vida, y también cuando sea el 2 de noviembre y no esté, qué voy a dejar yo. Lo pudiéramos ver así. En otros casos es una fecha dolorosa, ¿verdad? Porque como te digo, hay gente que muere en condiciones que no son dignas, hay gente que se va y nunca tiene la oportunidad de despedirse de la persona que falleció, hay cosas que quedan pendientes. Algo que es bien importante es que la vivencia de la muerte en tercera, en segunda o en primera persona, no debemos siempre de hacer un esfuerzo por homologarla, ¿no? Hay que abrirse a que hay experiencias heterogéneas, ¿no? Hay muertes que se pueden vivir con alegría, hay muertes que se pueden vivir con mucho dolor, pero creo que no es apropiado decirle a una persona cómo vivir la muerte de otro, como lo que usted me decía de su tía. Iban caminando y se rieron. Cualquier otro hubiera dicho, puchica, qué respetuosas con el fallecido que va ahí. Y cualquier otra gente hubiera dicho, qué galán que se pudo reír en este momento. La risa es medicinal también. Bueno, va a estar la primera presentación en el Palacio de Antiguo Cuscatlán, donde era antes la alcaldía, entiendo. Luego va a haber otra presentación en Soho, en la Feria del Libro, el 4 de noviembre. Inicialmente el libro se presenta aquí en Antigua el 2 de noviembre, por la noche. Luego se presenta en Soho el 4 de noviembre a las 4. Luego se presenta el 19 de noviembre en el Museo Marte. Luego se presenta el 24 de noviembre aquí en la Universidad Don Bosco, en Campus de Antiguo Cuscatlán. Luego se presenta en el campus de Soyapango, de la Ciudadela, de la Universidad Don Bosco. El 25 se presenta en el campus de Soyapango. Y luego se presenta el 7 de diciembre en el Centro Cultural de España. Y así me imagino que van a ir existiendo diferentes presentaciones. Sé que se podrá adquirir a través de la Universidad Don Bosco.
Todavía no tengo claro cuántas librerías o en cuáles lo van a tener, pero por lo menos en la universidad y espero en Amazon también se pueda adquirir. La editorial es la editorial Universidad Don Bosco y la editorial Venado Blanco.